Estimados alumnos de segundo año medio, durante esta semana seguimos trabajando con la escritura de una carta al director. De hecho, las clases anteriores ya pudimos conocer un poco acerca de los temas que cada uno decidió trabajar a través de un formulario que los guió para ello. Así es que durante esta semana trabajamos efectivamente en la escritura, centrándonos en algunos aspectos que vamos a revisar durante esta clase. Vamos a mirar lo siguiente, ¿cierto? Objetivo, seguimos con el objetivo de aprendizaje, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, ya que vamos a trabajar inicialmente con noticias, ¿cierto? Que nos van a servir de base para apoyar nuestras opiniones, como noticias, reportajes, cartas al director, propagandas o crónicas. Entonces nos vamos a centrar en las noticias y en las cartas al director. Las noticias como base de nuestros argumentos y las cartas al director pensando en este trabajo práctico que es la escritura de este tipo de textos. Vamos a recordar algunas características de las cartas al director. Primero, son parte de los géneros periodísticos de opinión. Los podemos encontrar en los distintos medios de comunicación, esencialmente textos escritos, como los diarios o las revistas. Es el espacio que tienen los lectores para poder expresar sus opiniones respecto a un tema de interés. En clases conversamos que este era como el tipo de texto en donde nosotros como lectores podíamos tener el protagonismo para poder dar nuestros puntos de vista personales con respecto a temas que son de contingencia. En este caso, podríamos incluso realizar denuncias, hacer alguna crítica a algunas autoridades o a alguien en particular, ¿cierto? O simplemente opinar o manifestarnos acerca de, y esto es lo esencial, un acontecimiento importante. Siempre vamos a partir desde la base de que nos vamos a centrar en un elemento, en una situación, incluso en una información que para nosotros como lectores es relevante, por lo cual tenemos este espacio para poder opinar acerca de ella. Son breves, de ahí vamos a ver algunos ejemplos y vamos a darnos cuenta que son muy concisas en su extensión. Van dirigidas al director de prensa usando un vocativo. Ojo acá con esto, porque este vocativo generalmente es una frase muy breve, que es señor director, y con eso, ¿cierto?, damos una señal de respeto y sabemos que está dirigido a un receptor en particular. Recordar que este receptor cumple una doble función. Efectivamente va dirigida la carta a él como director del diario, director de prensa, ¿cierto? Pero también nosotros como lectores y como escritores de una carta al director sabemos que este es un medio, el director de prensa es un medio para que nuestra carta sea publicada. Tiene la estructura de un texto argumentativo y eso lo vamos también a revisar con mayor detención en un par de diapositivas más adelante. Pero efectivamente los textos argumentativos, como en este caso la carta al director, cumplen la función de sustentar un punto de vista a través de hechos. Y aquí, ¿cierto? Tenemos una imagen en donde vemos a un personaje que dice que necesita desahogarse y efectivamente las cartas al director, como bien decía hace un ratito atrás, nos sirven para esto, para denunciar situaciones que a nosotros nos generan algún ruido o algún punto de vista. Ojo que no siempre hay un enfrentamiento pensándolo de forma negativa, sino que es simplemente tener un espacio dentro de los medios de comunicación para poder dar nuestros puntos de vista personales. Acá nosotros podemos mirar, ¿cierto?, una sección dentro de un diario. Esta fue sacada el día 20 de agosto, es más o menos reciente. ¿Y en qué necesito que nos fijemos? Bueno, hay una sección que se llama cartas dentro de las últimas noticias. Esto fue sacado de ese diario. Y creo que nos fijemos, por ejemplo, en los títulos que tienen, que son bastante breves: horario actual, contrastes internacionales, teleseries garabateras,
arte de la forja, chao obsoleto, escasez de pellets. Entonces yo me fijo, tiene muy poquitas palabras cada título, por lo tanto ahí tenemos una característica que volvemos a mencionar, que es la brevedad que tienen estos textos. Adicionalmente, la extensión de cada uno de ellos, si yo me fijo, ¿cierto?, en su extensión, también son bastante breves, son más que nada un párrafo, de ahí vamos a analizar una de estas como un poco más en detalle, y algo que también se repite en todas, ¿cierto?, es que el emisor de esta carta, el escritor o escritora de esta carta, firma esta carta al final de cada texto. Bueno, voy a seguir avanzando, pero también creo que es importante mencionar que hay secciones dentro de los medios de comunicación como esta, en donde uno puede escribir una carta al director y también poder enviarla y tener la posibilidad en el fondo de ser publicadas. Seguimos avanzando. Extraje una en particular de la misma sección que acabamos de observar y dice chao obsoleto. Nos vamos a fijar brevemente, tú vas a detener el video en esta parte y puedes leerla con calma. Yo me voy a centrar en este caso en la estructura de esta carta, así es que si vas a detenerla para leer, este es el momento de hacerlo. Yo voy a seguir avanzando, ¿cierto? Y efectivamente encontramos el título, que ya dijimos que era bastante breve. Tenemos una introducción, un planteamiento del tema contingente. En este caso es que el hijo de Roberto Gómez Bolaño, de hecho aquí aparece, lo mejor que pudo haber hecho es prohibir este programa según la autora del texto. Por lo tanto, aquí está el tema contingente, esto es en base a lo que ella va a opinar más adelante, y bueno, da sus argumentos, que dice que es porque don Ramón le pega, ¿cierto? Ahí hay un argumento basado en las evidencias, doña Florinda lo basurea, el señor Barriga no lo toma en cuenta, el profesor Girafales lo trata de tonto, la bruja del 71 tiene lástima del chavo y la chilindrina se ríe de él. Yo aquí tengo varias situaciones, ¿cierto?, que me presenta esta carta, que van a defender el punto de vista de la autora, pero todavía no sabemos cuál es el punto de vista de la autora. El punto de vista de ella, la opinión, la plantea en base a una pregunta y dice, si todo eso no es violencia física y psicológica, entonces, ¿qué es? Después de 30 años, y aquí viene su opinión, ¿cierto? Ya es aburrido y latoso ver siempre la misma rutina. Algo se adelantó, ¿cierto? En las primeras palabras donde dice acá arribita, lo mejor que pudo haber hecho, y aquí nos adelantamos, ¿cierto? Y lo confirmamos nuevamente acá. Fíjense cómo estos elementos tienen mucha relación entre sí y la opinión de la autora en el fondo rodea todo este texto, ¿ya? Tenemos argumentos, es decir, las razones que defienden la opinión. Ella dice que es aburrido y latoso ver siempre lo mismo, menciona cuáles son esas situaciones aburridas y latosas, y además, ¿cierto?, plantea el tema contingente, que es que hace poco se prohibió la emisión en varios países de esta serie mexicana. Y por último, ¿cierto?, tenemos los datos y la firma de la autora del texto, que en este caso es Sandra Moya Espinosa. Si nos fijamos, hay una estructura argumentativa acá, porque se presenta, bueno, en la introducción se presenta un tema contingente, los argumentos son hechos que incluso pueden ser comprobables si es que estamos de acuerdo o en desacuerdo, podemos rebatir incluso esta carta al director, pero tenemos argumentos que defienden la opinión de ella, y por último tenemos, ¿cierto?, por este lado, la opinión de la autora. Es un texto bastante breve en extensión, pero claramente contempla todas las partes que tiene una estructura de las cartas al director. Bien, avanzando, acá vienen algunos consejitos, ¿cierto?, para poder argumentar mejor un texto como el que van a escribir ustedes. Puede ser, por ejemplo, citando a un personaje conocido o respetado, o apoyándonos en estudios realizados sobre un tema. Todo esto va a depender del tema que tú elijas para la escritura de tu texto de la carta al director.
Citar a un personaje conocido nos respalda, ¿cierto? Y no queda solo en una mera opinión personal, sino que además tenemos el respeto, ¿cierto?, de este personaje. En el caso de la segunda idea, apoyarse sobre estudios realizados, este más bien es un argumento que se basa en hechos comprobables y también podríamos perfectamente, vuelvo a insistir, todo depende del tema que tú vayas a escribir, podemos aludir a nuestra propia experiencia personal con respecto a la argumentación o a presentar, ¿cierto?, estos argumentos que respaldan nuestros puntos de vista. Y por último, apoyarnos en la opinión que tiene la mayoría de las personas. Si bien este no es el más convincente, es una estrategia que perfectamente podemos utilizar para convencer a nuestros futuros receptores. Y recordar, ¿cierto? Esto es simplemente a modo de recordatorio, que para que nuestra opinión tenga fundamento debe tener buenos argumentos, ¿ya? Y esto lo logramos teniendo información acerca del tema que nosotros vamos a opinar. Mientras más conocimiento tengamos, mejor van a ser nuestros argumentos. Y por último, para que nuestro texto sea un texto de manera argumentativa, nos tenemos que tener una tesis. Si bien nosotros no vamos a trabajar como con una estructura tan rígida de lo que es una tesis, la vamos a pensar en esta ocasión como una opinión en la que vamos a reflexionar y vamos a dar nuestro punto de vista personal, ¿cierto? Esa va a ser como nuestra idea a defender. Y el cuerpo argumentativo lo van a formar las razones que fundamentan esta tesis. Y estas razones, como bien dijimos anteriormente, pueden perfectamente ser estudios, pueden ser opiniones de personas respetadas o que sepan del tema, opiniones de la mayoría o incluso una experiencia personal. Ahora te invito a que puedas mirar la estructura que está dentro del Classroom y que te familiarices con ella. Si tienes alguna duda, por supuesto que puedes acercarte, escribirme, etc. Nos vemos.